tiene, en cuanto a tiempo, te ahorra muchísimo tiempo, pues porque tienen 20.000 librerías hechas ya y solo tienes Mm, que importarlas, utilizarlas. Al final son mm. cosas que Bash no tiene, ¿no? Entonces, dependiendo, al final volvemos a que dependiendo de las necesidades de cada proyecto, oye, si puedo tirar de Bash, tiro de Bash. Y si tengo que tirar de Python, pues bueno, pues me tendré que fastidiar y tirar de Python. Pero bueno, Exacto. siempre que Exacto. pueda. Yo quizás estoy más familiarizado con Bash porque casi todo lo que hago está dedicado a infraestructura. Entonces, infraestructura, al final, pues estoy trabajando con CloudFormation, desplegando diferentes stacks, luego con funciones Lambda, todo. Al final estamos todo el día hablando de Amazon Web Services y nos estábamos quejando hace un momento de lo caro que es y que no tiramos por otros proveedores, pero al final es que es por donde nos lleva la ola, por decirlo de alguna forma, porque al final estamos todo el día trabajando con esas tecnologías. Claro, pero es que la ola depende de nosotros. Quiero decir, no de nosotros, de ti, de mí, sino de nosotros en general, ¿no? O sea, cuando surge un proyecto, a lo mejor proyectos que ya están muy establecidos o que requieren de tener un CDN en diferentes partes del mundo o que requiere, pues, no sé, otro tipo de infraestructura, quizás, pues eso, más a escala global y tal, pues ahí sí tenemos que hablar de Azure, de Amazon Web Service y de Google. Porque no todos los proveedores tienen data centers en todos lados. Pero al final todo depende de las necesidades del proyecto. Volvemos a que eso está en nuestra mano cambiarlo. Quiero decir, hay un proyecto nuevo que es más pequeño y tal, oye, pues mira, como sugerencia vamos a utilizar este proveedor, tal, es mucho más barato para ti como cliente. En el caso de Hefner, por ejemplo, es muy fiable también. O en el caso de DigitalOcean, de Cloudin, oye, vamos a hacerlo de esta manera. Y poco a poco se van cambiando ese tipo de cosas. Es que, claro, sugerirle, por ejemplo, o sea, entiendo que a lo mejor Mm. una pequeña empresa haya oído hablar de los servicios de Amazon, porque al final Amazon es gigantesca y quién no ha oído hablar de los servicios de Amazon, ¿no? Entonces, aunque no sea lo que necesitan, entiendo que sea lo que valoran, porque al final es lo que han escuchado. Pero claro, va en nosotros decirles, oye, no, para el carro, que lo mismo no te interesa Amazon, que te van a cobrar una pasta al mes, ¿eh? Que es muy tal. Y entonces, claro, ahí es donde interviene nuestro consejo hacia esas empresas. De decir, vale, yo te lo voy, si tú quieres Amazon, te lo puedo administrar en Amazon perfectamente y no pasa nada, pero de la otra manera te va a salir la mitad, ¿sabes? Exacto, tienes toda la razón en ese aspecto. La verdad que quizás en las empresas o dedicado un poquito más a las empresas que están en España deberían tomar un poquito más en cuenta ok, vamos a utilizar otro proveedor o otra herramienta, aunque esta herramienta sea la más demandada, quizás podemos reducir gastos y tener encima mejor rendimiento de los sistemas. O sea, creo que ese aspecto puede ser bastante interesante, la verdad. Y te voy a cambiar un poquito de tema Sí. y quiero entrar un poquito para ti, cuando estás trabajando en un equipo de desarrollo, por ejemplo, ¿qué es importante acerca de las soft skills? ¿Qué es importante para ti? Hay muchas cosas que son importantes, ¿vale? Pero creo que las principales es que todo el mundo arrime el hombro al mismo objetivo. O sea, al final las peleas entre el propio equipo dividen el equipo y lo que se necesita para una empresa es rendimiento económico. Entonces eso se consigue cuando todo el equipo rema en la misma dirección. Es importante que eso suceda de verdad. Al final, igual que a ti te llaman, oye, mira, me pasa este problema y no sé cómo solucionarlo y tengo que tener este objetivo para hoy, a lo mejor otro día necesitas tú también hacer la misma llamada y, oye, tengo este problema y no sé cómo solucionarlo porque no me he dado de bruces y sé que tú sí, por ejemplo. Me parece importantísimo, ¿sabes? El trabajo en equipo, la colaboración, o sea, pero colaboración real, porque hay mucha gente que te dice, no, yo sé trabajar en equipo y luego ni de coña. Luego, respecto a las soft skills, me parece que la gente curiosa es la que mejor trabaja, ¿no? O sea, la gente, al final, no se trata de que te lleves el trabajo a casa, pero sí es verdad que si eres una persona curiosa, cuando llega la tarde y, oye, pues hay un problema que no he sabido resolver o tal, y lo quiero llevar resuelto para mañana, ya no solo por la empresa, sino por amor propio, ¿no? O sea, un poco el orgullo personal de decir, pues venga, lo voy a llevar resuelto para mañana y tal. Esa gente curiosa es también la que te hace avanzar y eso al final repercute también en el equipo. Luego tiene que haber gente que sea muy mediadora en el equipo, porque luego hay gente que tiene más carácter, más personalidad y hay otra gente que es como más pasiva. Pues, hacen falta muchísimo. O sea, trabajar en equipo creo que es una de las cosas más complicadas, pero si todo el mundo rema en la misma dirección, se consigue. Sí, sí, yo estoy súper de acuerdo con todo eso, pero también
como has dicho, creo que es bastante esencial que haya diferentes tipos de perfiles dentro del equipo, dentro de que haya una buena colaboración. Creo que tiene que haber ciertas personas que estén más enfocadas quizás en ser leading, en leaders, otras en coaching, otras que, por ejemplo, a la gente junior que entra a la empresa, pues que les dé una formación o que esté encima de ellos y que pues sea como lo que se llama mentores. Entonces yo creo que eso es bastante interesante para, primero, hacer una colaboración real entre el equipo y en el momento que hay ciertos problemas, pues remar juntos. Y ahora que estamos todos trabajando remoto, o casi todo el mundo trabaja remoto, Sí. el hecho de que, por ejemplo, si trabajas con herramientas como Slack, pues que si hay un problema o hay un proyecto que se acaba de lanzar, pero tienes un proyecto legacy, un proyecto bastante antiguo, pues haces una llamada con tu compañero y vamos a mirarlo juntos Claro, y es vamos que a verlo. hay una No es cosa. voy a mirarlo yo solo y luego te digo, pues entiendo cómo funciona. No, vamos a colaborar de verdad, vamos a hacer una llamada, nos vamos a tirar 1 hora o 2 horas compartiendo pantalla y vamos a ver realmente de qué trata este proyecto y habrá cosas que yo no entienda y tú me digas, pero si esto está conectado con esto, ¿no lo ves? Entonces, eso es una colaboración real. Sí, sí, sí. O sea, hay una cosa muy importante de lo que has dicho, me parece tremendamente importante, que es el tema de la mentoría. Es verdad que hay entornos de producción en los que llegas nuevo y te tiran y dicen, venga, tú a producir, y no puedes producir todo lo que quieres porque no sabes el camino. Quiero decir, no todos los entornos son iguales, ni todas las empresas son iguales. Al final, tú puedes conocer muy bien Kubernetes, pero la empresa lo utiliza de X manera y otra empresa lo utiliza de otra X manera. A mí me parece precisamente que para que un equipo pueda funcionar de verdad, sí que tiene que haber una mentorización inicial, de decir, oye, te cojo de la mano y vamos a ver esto, o sea, vamos a ver cómo está montado todo, porque claro, tú acabas de llegar, quiero decir, es que es imposible que conozcas nuestro entorno, es lógico, y esa persona sí que estará, después de mentorizarse y demás, sí que estará más dispuesta a colaborar con el equipo. O sea, al final es un montón de detalles, un montón de actitudes y un montón de situaciones en el día a día que hacen que el equipo sea equipo, o que el equipo, o sea, que no es lo mismo que 1 más 1 más 1 sea igual a 1 a que 1 más 1 más 1 sean 3. Es muy diferente. Al final, lo primero es lo que se busca, que 1 más 1 más 1 sean de verdad 1. Eso hay muchos detalles ahí metidos de soft skills que son muy importantes, por eso te decía al principio, para que eso suceda. Y eso hay que fomentarlo dentro de la empresa. Tiene que haber a lo mejor un Scrum Master dentro de cada equipo para que dentro de esos sprints que se hacen y tal, de verdad se vea qué objetivos son viables y cuáles no son viables, o cuáles le cuestan más a una persona, cuáles le cuestan más a la otra, porque a lo mejor pues yo me he decidido asignar este y este, y en mi infinita ignorancia, como cualquier persona, me he asignado los dos que no sabía hacer a la perfección, y otra persona ha hecho lo mismo por el otro lado. ¿Por qué no nos lo intercambiamos? Claro, ahí interviene mucho el Scrum Master, perdón, en llegar y decir en esos sprints, oye, no, yo sé que tus capacidades van más por aquí y tus capacidades van más por allá, refuerza esto, tú refuerzas lo otro, y quizás más adelante tal, pero ahora mismo elige tú estos y elige tú estos otros, porque así podemos llegar como equipo a conseguir más objetivos, ¿no? Pero yo entiendo que un Scrum Master, o como yo entiendo un Scrum Master, es el que se encarga de hacer como de intermediario en el equipo y ver qué funciona y vamos a ver cómo va el sprint. Pero no es la persona que debe coger los tickets. No, Es, no, 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 no. La persona que, o sea, me refiero, yo por ejemplo, puedo haber cogido dos tickets que a lo mejor me cuestan más, y tú a lo mejor coges dos tickets que a ti te cuestan más. Y claro, el Scrum Master, que debe ser, digamos, una persona que tiene pues cierto liderazgo, cierto conocimiento del equipo, que conoce un poco más, ¿no? A X personas, es a lo mejor la que te dice, oye, te has cogido estos dos tickets y yo sé que tus habilidades van más por el otro lado. ¿Por qué te has cogido estos dos y no aquellos? Al vale, final es entiendo un poco. perfectamente lo que dices. Es una guía, ¿no? A eso me refería con mentorizar desde principio a fin. Quiero decir, desde que llegas a la empresa a, oye, esta persona que tiene dotes de liderazgo, que los ejerza, ¿no? Exacto, exacto. En ese aspecto creo que es súper recomendable. Y en el aspecto que hemos estado hablando un poco de mentorizar, yo la verdad que siempre estoy súper predispuesto porque me encanta pues compartir conocimientos, intento mentorizar cuando entran nuevas personas a mi equipo, yo les hago una introducción sobre, bueno, la infraestructura de la empresa, que lo tenemos casi todo mediante Amazon. Y bueno, y les voy llevando pues los primeros meses. Y es verdad que cuando
esas personas que han entrado muy juniors, que acaban de terminar los estudios, ya empiezan a entrar un poco en el equipo, veo que ya empiezan a hacer merge request bueno, en nuestros proyectos, o sea, ya empiezan a entrar a entender todo, yo les ayudo pues a gestionar todo y yo creo que en ese aspecto es bastante interesante porque si tú entras y no recibes ninguna ayuda y te dicen produce y tú dices, ¿produzco el qué si no sé cómo funciona la empresa? Porque cada empresa funciona muy diferente, inclusive si están utilizando las mismas herramientas, Sí, porque cada proyecto lo despliegan de una forma diferente o cada proyecto funciona de una manera diferente. Incluso dentro de la empresa, cada proyecto es diferente. Entonces, en cada proyecto nuevo que entras, tienes que perder tiempo en entender cómo funciona dicho proyecto. Entonces, yo creo que es muy interesante, tanto si cambiar de departamento dentro de la empresa, que tengas un tiempo de adaptación y que estés pues colaborando con diferentes personas. Y ya si entras nuevo, es súper importante que tengas un mentor o una persona a la que le pidas ayuda en cualquier momento que necesites algo. O sea, lo veo súper necesario. sí, sí, sí. O sea, la verdad es que de todo lo que dijiste anterior, me parece que lo más importante precisamente es el mentor. Pero por todo esto que comentamos, ¿no? O sea, es que es necesario para hacer equipo, es necesario para que los objetivos se cumplan, es necesario para un montón de cosas. Es verdad que en este país parece no estar muy de moda eso de mentorizar a la peña, pero a mí, por ejemplo, es una cosa que a mí me nace, ¿no? Y hay muchas personas que he conocido a las que también se forma buen equipo. A mí, por ejemplo, me gusta transmitir esos conocimientos porque al final se aprende más de los errores que de los aciertos. De hecho, eso es uno de los motivos por los que tengo el canal, ¿no? Quiero decir, hay un refrán que te dice, cuando enseñas, aprenden dos. Para mí también. O sea, si lo piensas de forma egoísta, mentorizarte a ti te ayuda y a mí también a aprender. Y yo lo que quiero es que mis habilidades aumenten. O sea, es que la mentorización es muy importante para evitar la frustración futura, ¿no? Para... Lo bonito de poder enseñar es que tú, cuando enseñas algo, es porque lo entiendes de verdad o porque más o menos lo entiendes, pero ya empiezas a afianzar los conocimientos. Porque es algo que entiendes, lo quieres comunicar de cierta forma y cuando ya lo explicas varias veces es, ok, ya lo entiendo de verdad y ya sé de verdad cómo funciona. Entonces yo creo que eso es como la clave. Y yo también entré un poquito por eso, porque digo, joder, quiero aprender más cosas, me gustaría entrar en estas áreas. Voy a crear un canal de YouTube, voy a crear un canal de Telegram y voy a compartir mis conocimientos y otras personas me van a aportar lo que ellos saben. Entonces es súper, súper interesante. Y relacionado con todo esto, eh, al final hemos estado hablando un poquito de trabajo, un poquito de cómo funcionan los equipos. ¿Qué le dirías o qué crees que es importante para una persona que tiene que afrontar una, una entrevista de trabajo y es su primera entrevista o su segunda entrevista? ¿Y qué le dirías? ¿Cómo debería actuar o si debería ser totalmente sincera? Si debería decir, mira, yo no sé de esto, voy a aprender, pero yo voy con toda la ilusión. O sea, A yo, ver, sí, bajo sí, mi sí. opinión, es, si hablas con el técnico, dile la verdad. Si hablas con el recruiter, dile a todo sí. No, 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 yo soy de una opinión un poco contraria. Quiero decir, yo siempre voy con la verdad por delante, sea el reclutador o sea el técnico, siempre, siempre, siempre. Quiero decir, yo dejo claro qué sé y qué no sé. Y así me aseguro de que lo que he dicho que sé es de verdad que lo sé y lo que he dicho que no sé lo voy a aprender. Quiero decir, yo no tengo ningún problema y además siempre lo dejo claro. Oye, pues mira, mis límites llegan hasta aquí, pero que sepas que soy una persona, o sea, yo, por ejemplo, soy una persona que aprende rapidísimo. Tengo mucha facilidad para aprender y la verdad es que eso me ha ayudado mucho. También es porque soy muy curioso, muy constante en algunas cosas de las que, pues eso, en las cosas que me gustan y tal. Entonces, ¿yo qué consejo le daría a una persona, no sé si en una entrevista o en su primera entrevista, porque el consejo sería distinto? Si fuera su primera entrevista, le diría que vaya con la verdad por delante, que no tenga miedo, que las personas, quiero decir, te pueden morder, pero al final es ilegal que te muerdan, ¿no? O sea, que no pasa nada. Lo que tienes delante es otra persona que en algún momento ha estado en tu misma situación. Esa persona lo sabe y si esa persona no se acuerda de eso, realmente esa no es la empresa que quieres. O sea, la empresa que quieres es la empresa en la que tú te sientas a gusto con tus conocimientos, con el funcionamiento de la empresa.
al final no, o sea, no se trata todo de dinero, sí que es importante, pero no se trata todo de dinero y cuando llevas un tiempo en la empresa, por muy bien que te paguen, si no estás a gusto, al final estás pensando más en irte que en quedarte. Entonces, aquí lo importante es, esa empresa y tú hacen match, esto es como si fuera una conquista, ¿no? Entre un poco rollo Tinder entre el recluta y y el reclutador. ¿Esa empresa y esa persona hacen match, sí o no? Si es que sí, quédate. Si es que no, lárgate de ahí porque esa no es tu empresa. Será para otro tipo de persona y no pasa nada. No, no tienes por qué aceptar todos los trabajos que te lleguen. Entiendo que la situación a lo mejor te puede llevar a eso, pero no hay por qué aceptar todos los trabajos que te lleguen. Si esa fuera su primera entrevista, si no fuera su primera entrevista, es probable que ya tenga todos estos puntos claros y lo que le diría es, no te rindas, aprende todo lo que puedas cada tarde, si eso es lo que te gusta, o sea, échale horas porque nadie te lo va a enseñar si tú no te sientas a aprenderlo. Si necesitas ayuda, pide ayuda. Es muy importante esto, o sea, si lo que te gusta es administración de sistemas, siempre hay gente que sabe más que tú, pregúntales, oye, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo no? ¿Cómo debo hacerlo? Estoy en este punto, eso es muy importante, el aclarar en qué punto estás y de verdad, si encuentras una persona con la que conectas, pedir ayuda es importante, porque vas a aprender muchísimo. Entonces, en esa entrevista, simplemente siéntate, di cuáles son tus límites y cuáles son tus objetivos a futuro. Si no es tu primera entrevista, sino que tú ya tienes claro tus objetivos y cómo va todo este tema, cuáles son tus objetivos a futuro, porque eso es muy importante. O sea, tú tienes que entrar a una empresa teniendo ganas que flipas. Eso es muy importante para ti, para la empresa. Para ti, para aprender y para la empresa, porque es que de verdad, quiero decir, fundar una empresa es lo suficientemente complicado como para encima aceptar gente que entre sin ganas. Entonces, tienes que entrar con ganas, sobre todo con ganas. Vas a aprender por el camino y este es un camino muy complicado, como decía Cristian antes. Es un camino en el que hoy existe esta tecnología y mañana de repente es obsoleta, pues porque a algún lumbreras en alguna parte del mundo se le ha ocurrido, oye, hay otra forma mejor de hacerlo y no pasa nada, se adopta esa otra forma, pero lo que tienes que hacer es leer mucha documentación, echarle muchas ganas y muchas horas y dejarlo claro, siempre dejar claro cuáles son tus límites de conocimiento, no tus límites personales, tus límites de conocimiento. Los límites personales, vete expandiéndolos. La verdad que todo lo que has contado es bastante interesante. Yo, cuando empecé a hacer entrevistas, me acuerdo hace ya bastante tiempo que estaba en Barcelona y a mí me hablaban de tecnologías que yo no tenía ni idea. Me acuerdo que me hablaron de Docker y yo le dije, sí, pero no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Y luego, justamente cuando acabé la llamada telefónica, me puse a buscar en Docker. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de contenedores? ¿Qué me están diciendo? Y luego me dijeron, vale, has pasado todo el proceso, el primer proceso, te vamos a hacer una parte técnica, que eran 2 exámenes, un teórico y un práctico, y el teórico lo pasé muy bien. Y el práctico, pues me daban una máquina virtual a la que me tenía que conectar y... Y era muy gracioso porque en esa parte práctica, que pues era puro administración de sistemas. O sea, si por ejemplo hay un script que no funciona, qué tienes que hacer, cómo descargas este script de otra máquina de internet, cómo le das permisos de ejecución, si no tienes permisos como root, cosas de esas. Puro administración de sistemas. Pero llegué al apartado en el que era, bueno, desplégame un contenedor con Docker en el que comparta un volumen. Yo ni idea de que hablaba de volúmenes. Yo decía, ¿qué es esto de un volumen? ¿Qué es esto de Docker? ¿Qué es esto de desplegar Apache con Docker? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué me están contando? De verdad, ¿eh? O sea, yo estuve como 3 días sin parar, pero sin parar, buscando cosas sobre Docker y no entendía nada. O sea, yo leía y digo, ¿pero qué es esto? Y bueno, resulta que pasé la parte técnica y me dijeron, tú no tienes ni idea de Docker, ¿no? Y le dije, pues no. y me dijeron, ya hemos visto. Y ahí empecé a entrar un poquito en Docker, ya me empezaron a explicar cómo ver los contenedores, porque yo ni siquiera sabía cómo hacer un Docker PS, o sea, no sabía nada. No sabía que era Docker Compose, o sea, imagínate. Entonces, bueno, yo ahí empecé Claro, y a la entender curva, todo y se me abrió un mundo totalmente. O sea, dije, hostia, pero, o sea, ¿dónde he vivido? O sea, esto de los contenedores es una maravilla. sí. O sea, es el futuro. O sea, es que Claro, es verdad que no, tiene una curva de aprendizaje horrible, pero una vez que la pasas, es como, hostia, ¿cómo he podido vivir sin esto toda la vida? exacto. Es O sea, buenísimo.
me acuerdo yo que antes estaba una hora o 30 minutos, paso por paso, cómo instalar MySQL, credenciales, todo esto, y ahora con Docker Compose, creas la imagen de MySQL, le das las variables de entorno para las credenciales y el usuario, y en menos de 30 segundos tienes un MySQL corriendo. Es que es algo que hace 10 años era inimaginable, o sea, inimaginable. Sí, Y sí, no, y acerca de para montar las... un clúster y todo, o sea, los operadores que existen para Kubernetes, para montar todo esto en alta disponibilidad y tal, uf, Exacto. es mucho Es más una fácil locura esta. ahora que antes. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y acerca de las entrevistas de trabajo, que te he Sí, sacado el tema, a mí me parece muy interesante y por eso te he preguntado si tienes que decirle la verdad a los dos, porque yo he recibido bastantes ofertas de trabajo de Estados Unidos en las que me decían, buscamos a un senior que tenga 10 años de experiencia en Kubernetes. sí, sí. Entonces, de verdad, ¿eh? O sea, Sí, sí, o sea, es una locura. la respuesta mía iría muy, o sea, quiero decir, yo, vamos a ver, siempre hay que responderle a la gente con educación, pero también le diría, oye, ¿sabes qué edad tiene Kubernetes? Quiero decir, me estás pidiendo 10 años de experiencia en Kubernetes, ¿sabes cuándo se inició el proyecto Borg? O sea, es que son ese tipo de historias, pero porque es lo que te comentaba antes, digamos, el empresario tiene una visión y es una persona como tú y como yo que se informa y oye, pues ahora ha visto que Kubernetes hace esto y tal y más o menos tiene una visión global de lo que hace y le dice a su recluta, ¿no? A su reclutador, perdón, le dice, oye, necesito una persona que sepa hacer esto y yo he visto que tal y que cual. Claro, luego depende de si la persona que se presenta delante del reclutador tiene las habilidades blandas suficientes delante de esa persona como para hacerle entender, oye, es que esta persona necesita esto, yo estoy de acuerdo, pero a lo mejor lo que necesita va por estos derroteros y no por esto. Y no pasa nada, quiero decir, y te lo digo en la cara, ¿sabes? Si estás equivocado y no pasa nada. Y si estoy equivocado yo, demuéstramelo y lo voy a admitir y tampoco pasa nada. Pues sí, totalmente, totalmente. Y en ese aspecto me parece bastante interesante. Y creo que esta pregunta va a ser muy interesante para ti o para los que nos están escuchando, porque tú estás entre las dos generaciones, entre la generación del cambio, porque yo estoy en la generación millennial, en el que ya he vivido todo el cambio, y tú estás en la generación en la que has visto pasar a las personas con una metodología más old school y la nueva generación de ahora, que es, bueno, no hay que gritar a las personas, hay que motivar a las personas, hay que tratar que las personas estén motivadas y hagan un mejor trabajo. Si les echas la bronca, no van a mejorar su rendimiento, se van a agobiar y pueden que dejen el puesto de trabajo. Entonces, ¿tú qué piensas entre lo que viene a ser old school y la actualidad? O sea, cómo ahora Buah. se empiezan a llevar todos los equipos de trabajo. A ver, estoy muy de acuerdo con las nuevas metodologías porque al final el refuerzo positivo siempre consigue más que el refuerzo negativo. También es verdad que todos tenemos personalidad y malos días, ¿no? Y entonces al final es verdad que en los equipos algún grito siempre hay. A veces viene de una persona, a veces viene de otra. Bueno, esas cosas pasan, pero depende mucho de las personas que haya detrás y de la empresa en cuestión. Hay empresas que se han ido adaptando poco a poco y todo genial, y hay otras empresas que están formadas por dinosaurios y esas empresas, por ejemplo, a mí no me interesan. Pero no me interesan pues precisamente pues porque yo sí que me he ido adaptando al cambio y entiendo que el refuerzo positivo saca también mucho más de mí, saca mejor rendimiento, saca mejores programas, saca mejores despliegues. Pues entonces, ¿para qué me quedo, no? Al final es lo que hablaba antes del match entre la empresa y el trabajador. Y si la empresa se va adaptando a todas estas nuevas cosas y los trabajadores están contentos, ellos se quedan. Si la empresa en algún momento se estanca, a mí, por ejemplo, no me gusta que se estanque una empresa. No me gusta porque hace que yo también me estanque y a mí me interesa seguir avanzando profesionalmente. ¿Sabes? No sé si me estoy Sí. explicando, quizás. Sí, te estás explicando perfectamente. O sea, yo lo estoy entendiendo perfectamente y yo creo que todos los que nos están escuchando también. Y dentro de ese aspecto, o sea, es que tienes toda la razón. Es que han cambiado un montón las metodologías que actuales y cómo se llevaban antes, pues en las empresas, tanto en pequeñas empresas como en grandes empresas. Es que tal y como ahora pensamos acerca del trabajo, como enfocamos nuestro futuro en nuestra mente, no pensamos estar 20 años en una empresa. O sea, nosotros, o lo hablo bajo mi experiencia, yo me veo pues trabajando en un proyecto que esté muy motivado,
en el que me trate muy bien, en el que tenga muy buena relación con los compañeros de trabajo. Entonces, si hay momentos en los que no hay tan buena relación, tú estás pensando, bueno, pues igual busco otro trabajo, porque al final tenemos la suerte de que tenemos muchísimas ofertas de trabajo. O sea, entonces, en ese aspecto es bastante interesante. Y dentro de la nueva metodología de trabajo, y bajo tu experiencia, ¿crees que ahora mismo en cualquier tipo de empresa dentro del área de desarrollo es necesario utilizar metodologías ágiles? ¿O crees que para ciertos proyectos no es tan necesario? Porque yo, bajo mi experiencia, yo creo que para todo no es 100% necesario, pero puede ayudar a que los proyectos salgan bastante mejor. Eso es un poquito mi A ver, opinión. al final Scrum, Kanban y demás es como un framework. Quiero decir, tiene como pues unas bases y demás, y no todas las bases son adecuadas para todo tipo de empresas. Yo creo que cada empresa tiene que coger esas metodologías y adaptarlas un poco a su empresa, pero sí es verdad que hay muchas de esas cosas que agilizan todo. Es decir, tú como trabajador quieres sacar tus objetivos porque al final es tu salario al mes, y el empresario lo que quiere es ver ese trabajo hecho porque al final está metiendo pasta ahí. Entonces, ¿qué pasa? La metodología old school lo que tiene es que, bueno, tú te sientas ahí 8 horas, el empresario te está viendo cómo haces esto o cómo haces lo otro, y entonces él decide si eres rentable o no para la empresa. Sin embargo, las metodologías ágiles son, en ese sentido, son mucho mejores, porque desde que yo me asigno los objetivos ya está contando el tiempo, ya los de arriba, los que de verdad están invirtiendo pasta en el proyecto, están viendo en todo momento o sea, qué estoy haciendo, están viendo ese trabajo terminarse poco a poco. Entonces yo creo que es muy importante intentar implementar todo lo que se pueda de las metodologías ágiles en todo tipo de proyectos. Evidentemente no encajan digamos, todos los parámetros, todas las variables, cada empresa es un mundo y todo no encaja en todos lados. Pero por lo menos hay ciertas cosas que sí que ayudan. A mí me ayuda, por ejemplo, en la metodología Kanban, me ayuda el asignarme esos objetivos porque yo voy midiendo también mi rendimiento, y también a mí me ayuda para si, por ejemplo, en el caso de que un superior te pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? ¿O en qué estás? Pues en este caso, si implementamos ese tipo de metodologías, ya no me lo pregunta, es que lo está viendo. ¿Me explico? Exacto, exacto. Al final están viendo de forma real al momento exactamente lo que estás haciendo. Inclusive si estás haciendo otra cosa lo puedes añadir dentro del dashboard. Entonces en ese aspecto es bastante interesante. Luego hay otro aspecto bastante interesante que creo que puede ser una diferencia bastante grande de opiniones, porque yo, por ejemplo, creo que en los próximos 20 años el 60-70% de los trabajos que sean serán como freelance. Yo creo que va a cambiar un poquito la metodología de buscar un trabajo o lo que la gente está buscando para el futuro, porque creo que van a dejar de existir los trabajos como lo que entendemos en España, trabajo fijo, porque hay que entender que esto solo existe en España. O sea, en ningún otro país existe un trabajo fijo en el que tú, por ejemplo, trabajes para el gobierno y nunca te echen. Eso no existe en ningún otro país. Eso es solo España, es marca España. Entonces, para mí, yo trabajo bajo objetivos personales. Entonces, quiero aprender estas tecnologías y creo que esta empresa y este proyecto puede ayudarme a mejorar y tengo un buen salario. Voy a trabajar un tiempo con ellos o voy a trabajar como freelance X horas al mes para ellos. Entonces yo creo que al final, en el futuro, vamos a trabajar ya, nosotros vamos a ser como la marca, o sea, la marca va a ser Christian Cassis, en tu caso la marca va a ser Albi, ¿sabes? Cada uno va a tener su marca y las empresas van a buscar a esa persona que está compartiendo contenido en Internet sobre marketing digital, entonces necesitan a uno muy bueno de marketing digital o esa persona que les va a resolver ese problema en concreto. ¿Qué piensas acerca de esto? A ver, yo pienso que los tipos de trabajo van cambiando con el tiempo, pero siempre hay gente más emprendedora y gente pues con más mentalidad de asalariado. Entonces, dado que existe ese tipo de gente, yo no creo que desaparezcan los trabajos de asalariado como tal, de gente que busque quedarse en un mismo proyecto mucho tiempo. Yo soy más partidario de pensar que me quedo en un proyecto mientras el proyecto me guste, y en eso creo que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que eso entiendo que en otros países sí que se da más, en el sentido de que si el proyecto se alarga 20 años, pues a lo mejor puedes estar 20 años en la empresa, y si el proyecto muere, pues el proyecto muere. Al final es un tema un poco cultural, quiero decir, o sea, hoy en día
tú te metes en cualquier proyecto y demás, aunque estés como asalariado, tu mentalidad a lo mejor está, mucha gente en España piensa, me voy a quedar ahí por los restos, pero si el proyecto muere te va fuera. Y eso molesta socialmente, en vez de hacer que te enfoques en otro proyecto. Ahí yo creo que hay un problema social con eso. Yo te digo, mi opinión personal, ojo, mi opinión personal totalmente irrelevante, tiene más que ver con eso, con que los trabajos yo creo que van a mutar mucho. Yo creo que hay mucha gente que sí que se va a hacer startups o va a intentarlo y demás, porque hemos visto que al final es necesario. Y sí que pienso que los trabajos van a mutar mucho en la mentalidad de la gente. Bueno, si me gusta un proyecto me quedo y si no me voy. Pero claro, todo esto depende mucho de tus necesidades, quiero decir, al final depende de tu economía, si te lo puedes permitir o no te lo puedes permitir. Depende de si la gente deja de vivir al día y empieza a ahorrar un poco, o sea, depende de muchísimos factores. Entonces yo creo que va a tardar más en alterarse. Sí que van a haber más startups quizás, porque de hecho ya estoy viendo aquí en Canarias, que es donde yo vivo, estoy viendo nacer startups que ni de coña estaban antes. Pero no creo, o sea, yo creo que tardará un poco más todavía, o sea, al final necesita un cambio de mentalidad social para que exista ese cambio, que al final creo que es lo que está pasando en todos los países, ¿no? O sea, creo que en los demás países, España va un poco retrasada en eso, pero creo que en los demás países ya está habiendo un cambio de mentalidad. En el caso de Austria, que es el país donde yo vivo, hay un cambio de mentalidad súper grande. O sea, la gente ya trabajan como contractor, que contractor es una persona que es autónoma, Sí, trabaja para una empresa como si fuese fijo, pero está cobrando muchísimo más, porque al final tú estás cobrando, por ejemplo, por hora. O sea, por ejemplo, tienes un montón de ofertas de trabajo en Reino Unido en el que buscan a un experto en Amazon Web Services y le están pagando 600 libras la hora. O sea, se gana muchísimo más. Eso no va a pasar en España, yo creo, no, porque en España se paga muchísimo menos, la verdad. Pero creo que, bueno, va a empezar a ver muchísima gente y estoy viendo ahora mismo que mucha gente ya empieza a ser únicamente freelance y trabaja en ciertos proyectos. Y al final, bajo mi opinión, es lo más interesante porque tú de verdad eres quien gestiona tu tiempo. Porque ahora mismo nos han vendido lo de la jornada flexible, pero la jornada flexible no es flexible. Por ejemplo, yo, bajo mi opinión, trabajo mucho mejor en jornada de tarde. A mí me gusta por la mañana hacer deporte y luego, a partir de las 12 ponerme a trabajar y luego hacer un parón de 40 minutos para comer a las 3 de la tarde. La jornada flexible te dice, bueno, tú trabajas de 8 a 4 o 5 o 6, pero eso es flexible, eso no es flexible. Una jornada flexible sería, yo trabajo en mi horario que a mí me venga mejor. sí, sí. Entonces, de verdad, eso no es flexible. Le han llamado flexible porque es la moda, pero no existe la jornada flexible, pero casi en ningún país del mundo ahora mismo. O sea, igual tienes ciertos proyectos en el que tú únicamente desarrolles algo y estés trabajando con jornada flexible, pero no es lo normal. No, no, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo en que no existe una jornada flexible real. A ver, si hay que buscarle algo positivo a todo esto del coronavirus es precisamente el cambio de mentalidad que está provocando en la gente respecto a todo esto. O sea, hay muchísimas dudas en la calle sobre por qué son 8 horas y no por objetivos, cuando yo puedo hacer muchísimos objetivos hoy y si son objetivos a 2 semanas vistas, si los hago todos hoy, mañana puedo a lo mejor salir 1 hora antes o 2 horas antes o lo que sea, pues porque tengo que hacer X cosa, puedo aprovechar a hacer mucho más objetivos para tenerlos libres, ¿no? Al día siguiente. O sea, hay muchísimas dudas al respecto de muchísimas cosas. Entiendo el concepto del que hablas, del contractor, que al final aquí se hace malamente como falso autónomo, una cosa no realmente creo que es ilegal lo de los falsos autónomos. Sí, es ilegal. Sí, ¿no? Bueno, al final tiene que haber, como te decía, un cambio social en todo esto, ¿no? Tiene que haber un cambio legislativo, un marco legislativo que lo avale, porque si no, no tiene sentido. Luego tiene que haber un cambio de mentalidad en la gente para que ese cambio legislativo se produzca, se pida por lo menos. Y esa mentalidad yo creo que ya está cambiando. O sea, yo creo que ya la gente está pidiendo otras cosas muy distintas. O sea, ya se ha visto, por ejemplo, con el coronavirus que hay empresas, que las empresas grandes no son monolitos inamovibles, sino que pueden caer perfectamente igual que una empresa pequeña.
A ver, todo esto tiene sus desventajas también. Trabajar como freelance, o sea, yo me he visto en esa cara de la moneda y lleva a que gestiones, o sea, tienes que gestionar muy bien tu tiempo, tienes que hacer muchísimos formularios a nivel administrativo que no tienes que hacer como asalariado. Los impuestos que pagas como autónomo no tienen nada que ver con lo que pagas también como asalariado. O sea, hay muchísimas cosas. Es un mundo mucho más complicado y que requiere que la gente sea mucho más especialista. A ver qué va a pasar en 15 años y yo estoy a la expectativa. O sea, a mí me va a encantar esperar esos 15 años para ver qué hay después. Porque desde luego no va a haber lo mismo que hay ahora. O sea, estamos de acuerdo en que tiene que haber un cambio y la gente lo está pidiendo. No, totalmente, totalmente lo que dices. Tiene que haber un cambio, la gente lo está pidiendo y la sociedad lo está pidiendo, porque, por ejemplo, ahora estamos viviendo muy cerca lo que ha pasado con los youtubers, que se están marchando de España, los youtubers que, pues, al final están trabajando desde casa y los impuestos en España son muy altos para gente de altas rentas, es así, o sea, son impuestos muy, muy altos. Entonces, creo que tiene que haber acerca de cómo se pagan los impuestos en España y a dónde van los impuestos, pero esto ya no es la charla que estamos teniendo. No, no, no. Esto ya es otra Lo cosa. podemos dejar para otra charla, porque bueno, esto sí que da para Eso, rato. eso da para rato. Así que creo que igual es mejor cambiar un poquito el tema de conversación porque eso da para rato. Y quiero preguntarte un poquito, primero, ¿a qué edad recomiendas entrar un poquito en el mundo de la programación? Porque siempre dicen que cuanto antes mejor, porque afianzas mejor los conocimientos. ¿Y cuál es la mejor forma para aprender programación? A ver, la mejor edad, yo estoy de acuerdo en que cuanto antes mejor, pero no por afianzar conocimientos, sino porque la programación es una cosa que te cambia tu forma de ver el propio mundo. Es decir, empiezas a ver la lógica en cosas en las que los demás a lo mejor esa lógica no la ven. Bueno, El mundo funciona de forma lógica, todas nuestras acciones, todo lo que hacemos, pues voy a clavar este clavo de esta forma y hay gente que no sabe que se va a machacar el dedo a priori, solo porque su lógica no está bien desarrollada. Entonces creo que la programación ayuda mucho en eso. Vale, así que yo creo que cuanto antes mejor, solo por desarrollar esa parte lógica del cerebro. Y la segunda pregunta sí que me he olvidado. em, ¿cuál crees que es la mejor forma de programar o de aprender programación? Marcándote proyectos. O sea, yo creo que al final el aprendizaje por hacer, ¿no? Pues en inglés creo que se llama así, ¿no? Como aprendizaje por hacimiento, algo así. Al final es Exacto. aprendizaje por proyectos, ¿no? Creo que es la mejor forma porque al final todos nos quedamos un poco con lo que nos gusta. Nos gusta X cosa y te quedas con ese recuerdo. Nos gusta lo otro y te quedas con ese recuerdo. Entonces, la programación en sí misma, salvo que te guste la programación en sí misma, no te vas a quedar con ella. Quiero decir, hay cosas que se te van a olvidar, pero si haces un proyecto con eso, te van a surgir determinados tipos de problemas que resolviste con programación y entonces toda esa forma de resolverlo y demás se te va a quedar en la cabeza y eso al final es la experiencia. Quiero decir, la experiencia, una persona senior, la diferencia que tiene con una persona junior es básicamente esa, el acumulado en la memoria. Exacto, exacto, porque al final nos acordamos de ciertas cosas, pero no podemos recordar todo y accedemos a Google para ver, ok, ¿cómo se hacía esto? ¿Cuál era la tipología que tengo que utilizar para esta aplicación o para este fichero? Así que entramos en Internet para casi todo. Entonces yo creo que al final es bastante necesaria la figura del senior, pero también creo que está muy explotada, porque ahora a cualquier persona que tenga 3 años de experiencia ya es senior. Claro, pero es que Y las una persona, tecnologías duran menos ahora. Entonces, ¿qué es claro, es senior y qué es complicado, ¿eh? junior? Todo eso. Por eso A mí yo me pienso que llaman, es muy a mí me llaman importante. senior. Sí, a ver, es que al final depende de tus capacidades. O sea, yo estoy súper de acuerdo en que se hagan pruebas técnicas porque por tener muchísimo tiempo en un mismo trabajo no eres senior, igual que por acabar de salir de los estudios no eres junior, porque hay personas que acaban de salir y son muy buenas porque llevan 20 años programando. Y hay personas que llevan 20 años en su puesto y no se han dado cuenta de nada. Entonces, yo pienso que son muy importantes las pruebas técnicas para distinguir de verdad a un senior de un junior. Y no tanto en si superas la prueba, sino en cómo resolverla. Porque al final es lo que hablábamos antes, las tecnologías van cambiando. Entonces, dependiendo de cómo tú reacciones, resolutivamente hablando, es que eres senior o junior. Un junior a lo mejor no se da cuenta de ciertos patrones o de ciertas pautas
y un senior al final es lo que tiene. O sea, un senior de verdad, quiero decir, no lo que se llama senior hoy en día, sino un senior de verdad es lo que el que dice, a ver, aquí hay un patrón de funcionamiento, estoy viendo que siempre cae a esta hora y siempre hay un log de repente que suelta esto y hay una función que se encarga de no sé qué y entonces vamos a revisar justo ahí y a lo mejor un junior se pone a gritar en medio de un fallo. O sea, es lo que hay. Ese era yo al principio. Tengo que decir que en mi primer trabajo, justo después de montar la empresa, cuando estaba trabajando en Barcelona System Administrator, conocí al senior que no era mi mentor, pero yo sentía como que era mi mentor, porque me ayudaba muchísimo. Y ese senior, que se llama Jean-Paul, eh, ahora mismo es CTO de la empresa. O sea, lo han hecho CTO de la empresa. Claro. Y creo, como dices, esa persona pues tiene más de 15 o 20 años de experiencia como DevOps. Y, y creo que, como dices, senior no es una persona que tiene 3 4 5 años de experiencia, es una persona que puede resolver o puede ayudar a solventar ciertos problemas con la calma y Sí, bueno, con sí. la experiencia. Y más en el caso del CTO. O sea, la figura del CTO, que para los que no, para los que estén viendo todo esto y no lo sepan, al final se supone que es la persona cúspide en toda la parte tecnológica de una empresa, ¿no? Esa persona, igual que el SEO tampoco tiene que saberlo todo sobre marketing, el CTO tampoco tiene que saberlo todo sobre tecnología, ¿no? Al final, la figura del CTO, o sea, la importancia que tiene esa figura es realmente el saber guiar a los demás. Y yo creo que en el caso de la persona que me comentas está muy merecido ese puesto, porque si es una persona que mentoriza, o sea, al final sabe lo que está haciendo, pero no necesita ser el mejor en eso, sabe mentorizar, tampoco tiene que ser el mejor profesor, pero sí tiene que ser un buen balance, un buen equilibrio entre ambas cosas. Y eso es de verdad lo que bajo mi punto de vista es lo que tiene que ser un CTO.